Al-Farabi y Fundación Diadema. Mi nombre es Jorge Prelorán y seré quien los guiará a lo largo de esta serie de 7 programas sobre algunos aspectos poco conocidos de la región patagónica, ya que se refieren a su remoto pasado. Como la región es tan compleja, nos limitaremos en esta serie a una historia de su geología y paleontología a lo largo de 400 millones de años. Es decir, a lo largo de lo que se ha dado en llamar tiempo geológico. El tiempo geológico se mide en millones de años. Y en él se registran los sutiles cambios que se vienen operando sobre la superficie de la Tierra. De modo que trataremos de hilvanar acá las profundas transformaciones que ha sufrido nuestro planeta, usando una medida de tiempo diferente a la cotidiana, y dando ejemplos de esas transformaciones con elementos encontrados en la región patagónica argentina. Pero primero, veamos dónde está ubicada la región. Patagonia está en el extremo austral de América del Sur. Si la comparamos con otros países del globo, podemos ver, por ejemplo, que es 2 veces el largo de Italia, o tan extenso como la superficie de la península ibérica y Francia juntos. La Patagonia tiene límites bien definidos. Por un lado, el Océano Pacífico. Por el otro lado, el Océano Atlántico. Al norte, el río Colorado y Sierra de la Ventana. Estamos en Sierra de la Ventana. Estas sierras han sido consideradas no solamente desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista físico, geológico, el límite natural o el límite norte de la Patagonia. Si transponemos estas sierras, caemos en las extensas planicies que constituyen ese gran subcontinente conocido como la Patagonia. Cuando observamos estas rocas, podemos reconocer en estas superficies antiguos fondos de playa de antiguos mares que cubrieron esta zona, de mares que han retrocedido, han desaparecido, se puede decir, hace más de 350 millones de años. ¿Por qué estos mares han desaparecido? ¿Por qué las rocas se deformaron como están deformadas? Para contestar esto y muchos otros interrogantes, vamos a tener que ir para allá, hacia la Patagonia, a conocer un poco de su historia, de su evolución y la reconstrucción de su pasado.
viaje, pues, en la imaginación a épocas muy, muy remotas, millones y millones de años atrás. Épocas de las cuales solo quedan estos vestigios geológicos y algunos restos fósiles incompletos, fragmentarios, pero de los cuales los científicos han podido sacar conclusiones realmente fascinantes. Para emprender este recorrido por el remoto pasado patagónico, hemos convocado a un numeroso grupo de científicos que trabajan en la Argentina en las más diversas disciplinas de las ciencias de la Tierra y las ciencias de la vida. Ellos compartirán con nosotros sus conocimientos y las investigaciones en que están trabajando. Este tiene todos los poscaninos están muy rotos y tiene una costra de óxido de hierro bastante grande. Tenemos la fase lacustre y un nuevo avance, y en este nuevo avance todo esto fue comprimido. Cuando posible, nos hemos encontrado con ellos en los lugares más remotos de Patagonia, donde efectúan sus trabajos de campo a lo largo de 11 meses de expedición. Luego los hemos seguido a sus gabinetes de trabajo y hemos filmado, tanto en la Argentina como en el exterior, en una gran variedad de museos, talleres de paleontología. Bueno, creo que son los mejores que he visto en cuanto a conservación. Zoológicos, acuarios, parques ecológicos, y diversos parques nacionales. Ahora bien, antes de comenzar nuestro buceo por el remoto pasado patagónico, vamos a dedicarle este primer programa a explicar algunos conceptos generales sobre la transformación de la superficie de la Tierra y de la vida que la pobló a lo largo de millones y millones de años. Veremos qué es la deriva continental, el tiempo geológico, la subducción, volcanismo, las eras geológicas, para que cuando toquemos estos temas más adelante, con ejemplos específicos en Patagonia, nos resulte más fácil comprenderlos. Creemos que lo primero que conviene ver es lo que los científicos llaman tiempo geológico, para entender cómo ese concepto de tiempo difiere del que usamos cotidianamente. Antes que la Tierra surgiera como parte del sistema solar, pasaron miles de millones de años desde la formación del universo. Este periodo cósmico es difícil de imaginar para la mente humana. Sin embargo, fue un periodo donde la materia estuvo en continua evolución. Importantes cambios ocurrieron en ese sistema que llevaron, luego de 4.500 millones de años, a que en un pequeño rincón de ese sistema apareciera un ser que tuviera conciencia de sí mismo, un ser que tiene conciencia de lo que lo rodea. Nosotros, los seres humanos. Nosotros que podemos así observar la naturaleza, estudiar sus cambios, tratar de reconstruir a través de la investigación la historia de procesos y acontecimientos que llevaron a modelar la superficie terrestre de nuestro planeta en los últimos millones de años. Hay un problema fundamental cuando tratamos de estudiar los acontecimientos que han ocurrido en nuestro planeta. Y ese problema fundamental deriva de nuestro concepto cotidiano de tiempo. Nosotros hablamos de horas que forman parte de un día, siendo un día el tiempo transcurrido en un pequeño planeta para girar alrededor de sí mismo. O hablamos de un año, que es el tiempo que tiene ese planeta para dar una vuelta alrededor de una estrella de dimensiones medianas, que a su vez es un pequeño punto, una pequeña estrella de millones que forman nuestra galaxia. Y esta galaxia es una de incontables
que existen en el universo hasta ahora conocido. Como ven, nuestro concepto de tiempo que usamos en forma cotidiana es algo muy limitado, muy relativo. Los procesos geológicos no se rigen por nuestro limitado concepto de tiempo. Son procesos muy lentos que insumen millones de años. El tiempo geológico está representado y documentado por las sucesiones de rocas. Se mide en millones de años. Aquí, al lado del mar, encontramos este paquete de rocas de alrededor de 10 metros de espesor. La edad de esas rocas está dada por las asociaciones de fósiles que se hallan en ellas. Y el tiempo necesario para depositar este paquete se estima en varios miles de años. Para nosotros que estamos acostumbrados a juzgar lo que pasa en nuestras vidas, menos de un siglo, o en la historia de la humanidad, que abarca solo unos pocos miles de años, se nos hace bastante incomprensible el concepto de millones de años. Por eso, a lo largo de esta serie de programas, vamos a utilizar millón de años con cierto desparpajo, aunque sea una unidad un poco incomprensible para nuestra mente, pero lo que queremos, lo que buscamos, es tratar de relacionar los acontecimientos que ocurrieron en nuestro planeta y que llevaron a modelar nuestra superficie terrestre. Tenemos indicios que nos indican que nuestro planeta se solidificó hace aproximadamente unos 4.600 millones de años, que es la edad de las rocas más antiguas en la superficie terrestre. Imaginemos, si queremos comprender lo que eso significa, la historia de nuestro planeta, comparándola con la altura de la Torre Eiffel que todos conocemos. Hace entonces unos 4.600 millones de años que se formó la corteza terrestre. Y desde ese momento la Tierra sufrió muchísimos cambios. Esos cambios se produjeron a medida que se iba enfriando su corteza. Hace unos 3.500 millones de años, a un tercio de la base de la Torre, en esos mares ancestrales, una serie de organismos unicelulares que tenían la capacidad de reproducirse, fueron dando lugar a organismos cada vez más complejos. A través de millones de años, esos organismos produjeron una flora y una fauna de gran diversidad. Pero fue recién, hace algo más de 400 millones de años, es decir, a menos de una décima parte de lo más alto de la Torre, que las primeras plantas invadieron la tierra firme. Estas nuevas fuentes alimenticias fueron pronto aprovechadas por unos peces que se alimentaban de ellas y que modificaron sus cuerpos para poder vivir sobre la tierra y se convirtieron en anfibios. Algunos de estos, a su vez, encontraron la forma de independizarse del agua y se convirtieron en reptiles. Y algunos de estos, con el correr del tiempo geológico, se convirtieron en mamíferos. Todo esto llevó, a través de muchos millones de años de evolución, de constantes cambios, a producir una gran infinidad de formas y de tamaños que lograron adaptarse a los más diversos medios ambientes en los cuales ellos vivían. Llegamos así a la aparición de los primeros antecesores del hombre, hace unos 3 millones de años, representado por unos 20 centímetros, o sea, el largo de un gran bulón en la parte más alta de la torre. En cuanto a la historia escrita de la humanidad, de unos aproximadamente 6.000 años, estaría representada por menos de 1 milímetro en esa torre de 312 metros de altura, el espesor menor al de una moneda ubicada en la cúspide de la Torre Eiffel. Bien, ahora que tenemos una forma de imaginar lo que es el tiempo geológico, veamos las transformaciones que a lo largo de esa enorme extensión de tiempo fue modificando nuestro pequeño planeta Tierra. Lo que estamos observando son imágenes tomadas por la misión Galileo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA el diciembre 8 de 1990. La Tierra es un planeta espectacular y de un color intensamente azul, puesto que el agua cubre 2/3 partes de su superficie.
Por el contrario, Marte y la Luna son cuerpos celestes fosilizados que han perdido todo su calor interno. A diferencia de ellos, la Tierra mantiene un núcleo central a muy altas temperaturas. Ese calor se disipa lentamente hacia la superficie del globo y ejerce una influencia vital sobre el casquete sólido que recubre el planeta, sus océanos y atmósfera. Es así que la Tierra, a través de ese calor interno, genera un movimiento en sus partes más externas. El intenso calor del centro del planeta genera la circulación de corrientes convectivas que a su vez producen movimientos en la superficie rígida de la corteza terrestre. Estos movimientos convectivos generan así rajaduras en la corteza por donde salen productos magmáticos que están parcialmente fundidos. Estos productos ejercen presiones laterales que empujan a enormes placas hacia ambos lados. Estas placas, al avanzar sobre zonas de fractura, producen el hundimiento de los fondos oceánicos, que mantienen así un inestable equilibrio superficial. Los continentes son así la parte visible de esas placas que se mueven llevadas en forma pasiva, como si estuvieran transportadas por una cinta. Hoy en día es universalmente aceptado que las masas continentales se han desplazado por miles de kilómetros a lo largo del tiempo geológico. Sabemos que en este aparente caótico movimiento hay cierto orden, que culmina con un reagrupamiento en un solo bloque continental que le llamamos supercontinente. El último de estos supercontinentes formados comenzó a dispersarse en los últimos 230 millones de años. Estos bloques continentales constituyen placas rígidas que tienen movimientos independientes entre sí. A lo largo de la historia geológica, la cantidad, la forma, la composición de estos bloques ha ido cambiando. En la actualidad se reconocen 9 placas principales, como la de América del Sur y del Norte, Eurasia, África, Australia, Antártida, Pacífica, etc. Estas placas oceánicas se generan en el medio del océano. Se generan y crecen en dorsales como la del centro atlántico, donde una vez formadas desaparecen en su largo camino hacia las zonas de subducción. Este desplazamiento de los continentes de unos respecto de otros se lo denomina en las ciencias de la Tierra como deriva continental. Lo interesante de todo esto es que hasta principios de la década del 60 no se tenían los conocimientos geofísicos sobre los movimientos de los continentes, de modo que por cientos de años se tuvieron nociones equivocadas de cómo se formaban las montañas. Veamos pues cómo ocurre este asombroso proceso. Esta cordillera es la que se encuentra presente en el fondo del Océano Atlántico. Esta se habría formado como consecuencia de la separación del suelo oceánico, dando lugar a la eyección de magma proveniente del interior de la Tierra y generando a su vez suelo oceánico. Esta teoría la podemos fundamentar mediante un sencillo modelo. Supongamos que esta es la cordillera oceánica que se encuentra en el fondo del Océano Atlántico. Es así que al irse generando nuevo suelo oceánico que produce la deriva continental, nos irá dejando el fondo oceánico tal cual como podemos ir viendo en este modelo. Este proceso hace que Sudamérica y África se estén separando como sobre una cinta transportadora. Esta separación los geólogos la pueden medir por diversos métodos. Por ejemplo,
Mediante láser, instalando un espejo reflector en la Luna, se puede medir distancias con altísima precisión. Básicamente el experimento es muy simple. Se utiliza la Luna como punto de referencia, ya que la órbita es conocida. Se utiliza el espejo como punto de reflexión de una señal que viene desde un punto sobre la Tierra, rebota por el espejo y llega a otro punto sobre la Tierra, específicamente en otro continente. Esta distancia se mide y el experimento se repite tal vez un medio año, un año más tarde, exactamente, y se mide precisamente la misma distancia. Si hay cambios en esa medición, quiere decir que los puntos de referencia o los puntos de observación se han movido. De esta manera podemos medir la distancia entre la isla de Pascua, que está ubicada en el medio del Pacífico, y el continente sudamericano. La isla de Pascua se está acercando alrededor de 9 centímetros por año. Imagínense lo que representa solo 9 centímetros por año. Son distancias realmente desdeñables. Pero si pensamos en el tiempo geológico, en millones de años, estamos hablando de distancias de miles de kilómetros de longitud. Al moverse un continente, lo hace a través del hundimiento de la corteza oceánica que lo sostiene. Esa corteza oceánica se va hundiendo por debajo de los continentes en lo que conocemos con el nombre de zona de subducción. Al alcanzar esas profundidades, el material se funde y a través de las fisuras, grietas o fracturas que pueda tener ese continente, acceden a la superficie formando los volcanes. Estos volcanes son así un testimonio de la presencia de zonas de subducción. Ahora, ¿qué ocurre si a esa corteza oceánica viene adosado un continente? Cuando el continente llega a la zona de subducción, su espesor, sus mayores dimensiones, imposibilita que ese continente se introduzca en la zona de subducción. Y eso produce una gran colisión, una colisión de los dos continentes. Esta colisión trae aparejada una gran cantidad de cosas como terremotos, fracturas, grandes emisiones de material volcánico, y como resultado de esta misma colisión, la zona se levanta, toda la región es ascendida y se forma una cadena montañosa. Esto está ocurriendo actualmente en los Himalayas. ¿Cómo se formó esta cadena montañosa? Se formó por la colisión de la península índica contra el continente asiático. La península índica estaba ubicada en un principio en forma aledaña al continente africano. Tras muchos años de deriva, millones de años, la península índica chocó contra el continente asiático y formó esta extensa cadena montañosa que conocemos como el Himalaya. En forma similar, la cadena de los Alpes ha sido formada por la colisión de lo que hoy es actualmente Italia y parte de África contra el continente europeo. La cadena de los Alpes constituye un gran cinturón orogénico que casi une los Himalayas con la cadena alpina. Bien, hemos visto cómo las masas continentales se van moviendo a lo largo de los millones de años, pero a un ritmo tan lento que el hombre en su vivir cotidiano no se puede percatar de ello. El hombre solo puede percibir lo que podríamos llamar eventos catastróficos, como violentos terremotos o la erupción de volcanes. Veamos cómo se dan esos procesos volcánicos que tanto modifican la superficie de la Tierra. La Tierra es un planeta que tiene su interior mucho más caliente que la superficie. Por lo tanto, tiende a disipar hacia la misma la energía térmica. Una manera muy efectiva de disipar dicha energía es el vulcanismo. Las rocas fundidas o el magma, por su menor densidad, tienden a ascender hacia la superficie. El magma, al llegar a la misma, produce coladas, es decir, extensiones de lava sobre la superficie. Y a su vez salpicaduras de todo tipo, salpicaduras muy gruesas que son dirigidas hacia la parte superior, hacia la atmósfera, y se enfrían formando bombas volcánicas. Acá tenemos tales bombas volcánicas que tienen tamaños de mucho más de 1 metro cúbico y están alojadas en cenizas volcánicas, que como ven, tienen un color claro. Debe haber sido una erupción sumamente poderosa
juzgando por el gran tamaño de estos bloques y la gran altura que han alcanzado. Las bombas volcánicas caen directamente cerca del conducto del volcán, constituyendo junto con las coladas el cono volcánico. Las cenizas se desparraman lejos del cono volcánico, atravesando distancias considerables y siendo dispersadas por los vientos dominantes, sepultando en su caída todas las rocas más antiguas, produciendo a veces depósitos de hasta varios metros de espesor. Este es un ejemplo de depósitos de cenizas volcánicas, y estas cenizas las llamamos tobas. Las tobas se forman cuando hay una gran participación de gases en la erupción volcánica, y estos gases, combinados con los vientos, transportan estas tobas a veces centenares de kilómetros. Al salir todos estos productos volcánicos hacia la superficie, la cámara magmática que alimentaba el volcán se va vaciando, perdiendo sustentación, y toda su parte central se colapsa, se hunde, se desploma en el vacío que dejó la cámara magmática, constituyendo en la superficie una gran abertura circular que se llama caldera. Estos volcanes son formas de relieve que continuamente están, a través de estos procesos, generando montañas, generando relieve sobre la Tierra. En contrapartida, la interacción de la atmósfera con la superficie terrestre produce su desgastamiento, su erosión. Esa erosión se puede realizar ya sea por medio del viento, por el medio de las aguas, por el medio del hielo de los glaciares. Como resultado de todo ello, hay un proceso continuo de desgastamiento de la superficie terrestre. Uno pensaría, bueno, si ese proceso es continuo y hace millones de años que opera, no tendría que existir ya relieve sobre la Tierra. Pero ahí está el delicado equilibrio que existe entre las formas de generación de relieve y las formas de erosión. Estamos viendo cómo la superficie de la Tierra se transforma constantemente por procesos geológicos de crecimientos y desgastamientos cíclicos. Y en todo esto juega un papel muy importante la atmósfera. La forma en que la atmósfera afecta a la superficie terrestre es a través del clima. El clima de nuestro planeta cambió muchas veces durante los 4.500 millones de años que pasaron desde que la Tierra se originó. Y la Patagonia tiene extraordinarias pruebas para estos cambios climáticos. ¿Se imaginan en Patagonia lugares así de una aridez tan extrema? En la actualidad, la mayor parte de su extensión es una estepa semiárida con una vegetación baja de pastos duros. Pero hay también pruebas irrefutables, como lo son por ejemplo los depósitos de carbón, de que hubo áreas patagónicas que en un pasado remoto fueron muy diferentes, con cierto grado de humedad y una cubierta continua de vegetación. Como ven, en la naturaleza hay incontables indicios de los procesos y los climas del pasado, solo que es necesario tener una base de conocimientos para poder interpretar, como un detective, lo que ocurrió en los diversos lugares que uno visita. Bien, hasta acá hemos tratado algunos conceptos de geología. Ahora vayamos a otros temas, esta vez relacionados con el desarrollo de la vida sobre el planeta. El estudio de las formas vivas actuales se denomina biología. El estudio de las formas vivas del pasado, que nos han llegado al día de hoy fosilizadas, es decir, como piedra, se denomina paleontología. Los paleontólogos de invertebrados estudian aquellos organismos animales sin columna vertebral que vivieron en el pasado. Los estudian a través de restos fósiles que nos han llegado a lo largo del tiempo geológico. El grupo de los invertebrados abarca desde formas muy pequeñas, unicelulares, hasta organismos muy complejos.
Muchos de los invertebrados marinos tienen caparazones duras que cumplen primordialmente dos funciones. Por un lado, permiten aumentar de tamaño con respecto a aquellos organismos sin protección, puesto que tienen una estructura en donde sujetar sus músculos. Y por otro lado, esa caparazón les permite la protección contra sus predadores. Estas estructuras duras se llaman exoesqueletos, es decir, son armazones externos que les protegen sus cuerpos. Una limitación es que a lo largo de sus vidas tienen que desechar sus caparazones y crear nuevos exoesqueletos a medida que sus cuerpos aumentan de tamaño. Por otro lado, la paleontología de los vertebrados estudia animales con endoesqueletos, que poseen una columna vertebral formada por elementos duros, llamados huesos, que articulan unos con otros. La columna vertebral provee un mecanismo muy eficiente de sostener las partes blandas del organismo. Esto les permitió a los vertebrados un aumento de tamaño hasta proporciones realmente extraordinarias. De modo que entre los vertebrados hubo desde gigantescos dinosaurios que llegaron a tener hasta 40 toneladas de peso, hasta animales diminutos como este picaflor, el picaflor más pequeño del mundo, que no es más grande que un dedo pulgar. Dentro de la paleontología hay también otras especializaciones. Por ejemplo, acá tengo una piedra muy dura, que es como un ópalo, una de las piedras más duras en la naturaleza. Sin embargo, hace 150 millones de años, esto fue materia vegetal. Fue parte de un tronco de un árbol. ¿Y cómo sabemos que esto fue en realidad materia vegetal? Mediante la paleobotánica, que es una disciplina que estudia las plantas que vivieron en el pasado geológico. Por ejemplo, estas improntas de 300 millones de años de antigüedad corresponden a helechos arborescentes. Estos restos fósiles, que se encuentran en muchos lugares de Patagonia, nos han permitido reconstruir las plantas que vivieron a lo largo de millones y millones de años y que a su vez, con el correr del tiempo geológico, dieron origen a nuevas formas que después de diversas transformaciones llegaron a ser como las que conocemos actualmente en la región. Los científicos que estudian la vida del pasado remoto se basan en los restos fósiles que van encontrando y a través de ellos tratan de reconstruir, de volver a armar ese pasado pieza por pieza como si fuera un rompecabezas. Gracias a esas reconstrucciones, vemos cómo los organismos fueron evolucionando, cómo fueron cambiando a lo largo de millones de años en formas y tamaños de los más diversos. Pero, ¿cómo es que se deduce la historia de esos cambios evolutivos? Bueno, gracias a hallazgos que los científicos encuentran en diversos lugares del planeta en los llamados yacimientos fosilíferos. Los fósiles de plantas o animales extinguidos se pueden encontrar en el sitio original de su depositación o removidos ya sea por las lluvias, los vientos o los hielos. Esas piezas fósiles que se encuentran en yacimientos fosilíferos son traídos entonces a museos, a gabinetes de estudio, donde se los prepara con sumo cuidado para que se vea bien los huesos y luego son estudiados por expertos paleontólogos, paleozoólogos. Un dato importante cuando se habla de fósiles es la edad. Para ubicar con mayor precisión en qué momento del tiempo geológico vivieron esos organismos, hay que relacionarlos con los estratos en los que se los encuentran. A esta medición o datación se la conoce como estratigrafía, ya que se establece la edad de los fósiles a través de los estratos de las rocas en las que se los encontró. Ahora bien, para historiar la evolución de la Tierra y la vida que comenzó a poblarla, fue necesario elaborar un sistema de datación que diera cierta precisión a la época en que aparecieran nuevos organismos o que ocurrieran episodios geológicos de importancia.
En esta cronología, las etapas de mayor jerarquía han sido denominadas por los geólogos como eras. Y dentro de esas eras, para dar más precisión, se estableció una subdivisión en periodos. Para reconstruir la historia de la Tierra, los geólogos han dividido su evolución en 4 grandes eras: la era precámbrica, la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica. Estas eras están caracterizadas por grandes acontecimientos que trajeron aparejados grandes cambios sobre la faz de la Tierra. Bien, ahora que hemos visto cómo los científicos han organizado el tiempo geológico, comencemos a hilvanar la historia de la vida sobre nuestro planeta. La era precámbrica se inició hace 4.600 millones de años. Es esa la edad de las rocas más antiguas que se conocen sobre la Tierra. De este modo, el precámbrico abarca unos 4.000 millones de años, una extensión de tiempo casi inimaginable. Las primeras moléculas orgánicas se originaron en el mar hace unos 3.500 millones de años. Estos organismos primitivos se dividían mediante la simple división de sus células. Es decir, las células se dividen en un momento dado, dando lugar a 2 células, las cuales a su vez tienen la posibilidad de dividirse nuevamente. Esta forma de reproducción da casi siempre individuos exactamente iguales. Las variaciones o mutaciones aparecían solo muy esporádicamente, y es tal vez por eso que durante los primeros millones de años hubo una pequeña variedad de organismos que eran mayormente bacterias y algas. Hay 2 momentos importantes en la evolución de la vida durante el precámbrico. El primero se produjo hace aproximadamente 2.000 millones de años, cuando el desarrollo de las algas fotosintéticas llevó a un rápido incremento del oxígeno atmosférico. Desde un principio, las plantas tuvieron una gran ventaja, que mediante el uso de la clorofila, que le confiere este color verde a las hojas, pudieron utilizar la energía solar, con lo cual realizaban una función que denominamos fotosíntesis. Gracias a diminutas baterías solares en las hojas, las plantas toman anhídrido carbónico del aire, del cual se guardan el carbono y liberan el oxígeno. Durante millones de años, este proceso fue modificando la atmósfera, eliminando los gases tóxicos para la vida animal y aportando oxígeno libre como el que hoy respiramos. ¿Ven las burbujitas que largan esas algas? De noche esa actividad cesa, pero durante el día, con la energía que reciben del sol, están constantemente aportando oxígeno al aire a través de esas burbujitas. Es decir, que si consideramos una gran proliferación de algas a todo lo largo de los 4.000 millones de años de la era precámbrica, bien podemos imaginar cómo esto afectó fundamentalmente la atmósfera de nuestro planeta Tierra, que es una atmósfera completamente distinta a todos los demás planetas del sistema solar. Esta atmósfera ha permitido una proliferación extraordinaria de formas de vida, organismos que están basados casi exclusivamente en el elemento carbono. Y bien, hemos visto que el primer gran paso en el desarrollo de la vida sobre el planeta fue el proceso de la fotosíntesis, que permitió la proliferación de organismos que utilizaban la energía solar para sintetizar su alimento. El segundo episodio importante fue la aparición de la reproducción sexual, que, sumado al incremento en el nivel de oxígeno hasta niveles casi similares a los actuales, llevó a la aparición de organismos multicelulares hace aproximadamente 700 millones de años, los cuales en ese momento no tenían todavía partes duras. La aparición de la reproducción sexual en la evolución nos trajo enormes posibilidades de aumentar la variabilidad. Esta forma de reproducción está basada en que 2 células se unen para formar un nuevo organismo. Cada una de estas células
aporta la mitad de la composición genética del nuevo organismo. Lo que se transmite es una molécula en forma de cinta de espiral que se llama ADN, ácido desoxirribonucleico. El ADN contiene las órdenes para que se vayan creando los nuevos organismos en la imagen de sus progenitores. La gran ventaja que trajo la reproducción sexual a la evolución es que permitió combinar variaciones que se originaban en individuos diferentes dentro del mismo organismo. En la mayoría de los organismos existe la posibilidad de que espontáneamente aparezcan variaciones que llamamos mutaciones. En todo nuestro alrededor se están produciendo estos cambios, pero son tan sutiles que es casi imposible que los veamos. Algunas mutaciones se podrían considerar desfavorables. Cada tanto nace un renacuajo con 2 colas, o aparece un individuo albino, o alguna persona tiene 2 pupilas en cada ojo. Si estas mutaciones dan una nueva característica útil a la especie, las posibilidades de que estos animales se reproduzcan más que otros son mucho mayores. Es lo que Darwin llamó selección natural o sobrevivencia del más fuerte. Esto es la fuerza motriz de la evolución, es decir, los mejores se reproducen más. Con la reproducción, ese elemento de cambio se transmite a los descendientes y así se van generando y perpetuando cambios a lo largo de la vida de la especie. Y todo esto es posible gracias a las cantidades enormes de animales y plantas que se han gestado a lo largo del tiempo geológico. Si pensamos que una perra puede dar a luz, digamos, 4 perritos por año, y que tiene 10 años de fertilidad, esa perra sola tendrá una prole de 40 perros a lo largo de su vida. Si la mitad de ellos son machos y la mitad hembras, habrá 20 perras nuevas con las mismas posibilidades. Es decir, que cuando esa primera perra haya dejado de procrear en un lapso de unos 10 años, ella sola habrá tenido el potencial de dar origen a unos 13 millones de individuos. Y si agregamos a esto que sobre el planeta hay millones de perras con el potencial de tener 40 perros a lo largo de su vida, y que esos 10 años se convierten en 100, en 1000, en 10.000, en 100.000, en millones, estamos hablando de trillones y trillones de individuos de una sola especie. Desde ya que en el reino animal muchísimos de esos individuos no llegan a adultos y por lo tanto no llegan a procrear. Una gran proporción de ellos muere ya sea por predadores, por falta de alimento, por defectos o por mutaciones desfavorables. Pero aún así, con números tan elevados de individuos en cada una de las especies vivientes, bien podemos entender por qué ha habido tal variedad de formas entre los animales y las plantas. Hasta acá hemos dado algunos conceptos generales de geología y biología, conceptos básicos para entender mejor los temas que iremos desarrollando a lo largo de nuestra serie. En el próximo programa comenzaremos un largo viaje a lo largo del tiempo geológico para ir descubriendo los eventos que ocurrieron en la región patagónica argentina, tanto en los procesos geológicos como en la vida que la pobló. Los invito a compartir esta trayectoria conmigo, que estoy seguro les asombrará, ya que iremos descubriendo los aspectos ancestrales del planeta sobre el cual vivimos.
Este programa fue auspiciado por Alparamis y Fundación Diadema.